Aquí tienes un nuevo capítulo de la Santa Biblia. No olvides suscribirte y darle me gusta. Viaje de Jesús con sus apóstoles. Misión de los apóstoles. Y recorría las aldeas de los contornos enseñando. Y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles potestad sobre los espíritus impuros. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, ni pan, ni alforja, ni dinero en la bolsa, sino solamente un bastón. Y que fueran calzados con sandalias y que no llevaran 2 túnicas. Y les decía: si entráis en una casa, quedaos allí hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún sitio no os acogen ni os escuchan, al salir de allí sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Se marcharon y predicaron que se convirtieran. Y expulsaban muchos demonios. Y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Opiniones sobre Jesús. Llegó esto a oídos del rey Herodes, pues su nombre se había hecho famoso, y decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él unos poderes. Otros decían: es Elías. Otros, en fin, decían: es un profeta, igual que los demás profetas. Pero cuando lo oyó Herodes decía: este es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Martirio de San Juan Bautista. En efecto, el propio Herodes había mandado apresar a Juan. Y le había encadenado en la cárcel a causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, porque se había casado con ella, y Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías le odiaba y quería matarlo. Pero no podía, porque Herodes tenía miedo de Juan, ya que se daba cuenta de que era un hombre justo y santo. Y le protegía, y al oírlo le entraban muchas dudas, y le escuchaba con gusto. Cuando llegó un día propicio, en el que Herodes por su cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea, entró la hija de la propia Herodías. Bailó y gustó a Herodes y a los que con él estaban a la mesa. Le dijo el rey a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró varias veces: cualquier cosa que me pidas te daré, aunque sea la mitad de mi reino. Y saliendo, le dijo a su madre: ¿qué le pido? La cabeza de Juan el Bautista, contestó ella. Y al instante, entrando deprisa donde estaba el rey, le pidió: quiero que enseguida me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero por el juramento y por los comensales no quiso contrariarla. Y enseguida el rey envió a un verdugo con la orden de traer su cabeza. Este se marchó, lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja. Y se la dio a la muchacha, y la muchacha la entregó a su madre. Cuando se enteraron sus discípulos, vinieron. Tomaron su cuerpo muerto y lo pusieron en un sepulcro. Regreso de los apóstoles. Primera multiplicación de los panes. Reunidos los apóstoles con Jesús, le explicaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y les dice: venid vosotros solos a un lugar apartado, y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, y ni siquiera tenían tiempo para comer. Y se marcharon en la barca a un lugar apartado ellos solos. Pero los vieron marchar. Y muchos los reconocieron. Y desde todas las ciudades, salieron deprisa hacia allí por tierra y llegaron antes que ellos. Al desembarcar vio una gran multitud y se llenó de compasión por ella. Porque estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya se hizo muy tarde, se acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos de alrededor y compren algo de comer. Y les respondió: dadles vosotros de comer. Y le dicen: ¿es que vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id a verlo. Y después de averiguarlo dijeron: 5, y 2 peces. Entonces les mandó que acomodaran a todos por grupos sobre la yerba verde. Y se sentaron en grupos de 100 y de 50. Tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y empezó a dárselos a sus discípulos para que los distribuyesen. También repartió los 2 peces para todos. Comieron todos hasta que quedaron satisfechos. Y recogieron 12 cestos llenos de los trozos de pan y de los peces. Los que comieron los panes eran 5000 hombres.
Jesús camina sobre las aguas. Y enseguida mandó a sus discípulos que subieran a la barca. Y que se adelantaran a la otra orilla junto a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Cuando se hizo de noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Hacia la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. E hizo ademán de pasar de largo. Ellos, cuando lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y empezaron a gritar. Pues todos le habían visto y se habían asustado. Pero al instante él habló con ellos. Y les dijo, tened confianza, soy yo, no tengáis miedo. Y subió con ellos a la barca y se calmó el viento. Entonces se quedaron mucho más asombrados. Porque no habían entendido lo de los panes, ya que su corazón estaba endurecido. Curaciones en Genesaret. Acabaron la travesía hasta la costa, llegaron a Genesaret y atracaron. Cuando bajaron de la barca, enseguida lo reconocieron. Y recorrían toda aquella región. Y a donde oían que estaba él le traían sobre las camillas a todos los que se sentían mal. Y en cualquier lugar que entraba, en pueblos o en ciudades o en aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas. Y le suplicaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Las tradiciones de los antiguos. La verdadera pureza. Se reunieron junto a los fariseos y algunos escribas que habían llegado de Jerusalén. Y vieron a algunos de sus discípulos que comían los panes con manos impuras, es decir, sin lavar. Pues los fariseos y todos los judíos nunca comen si no se lavan las manos muchas veces, observando la tradición de los mayores, y cuando llegan de la plaza no comen. Si no se purifican, y hay otras muchas cosas que guardan por tradición. Purificaciones de las copas y de las jarras, de las vasijas de cobre y de los lechos. Y le preguntaban los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no se comportan conforme a la tradición de los mayores, sino que comen el pan con manos impuras? Les respondió. Bien profetizó Isaías de vosotros, los hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Inútilmente me dan culto, mientras enseñan doctrinas que son preceptos humanos. Abandonando el mandamiento de Dios, retenéis la tradición de los hombres. Y les decía, que bien anuláis el mandamiento de Dios, para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre o a su madre, que sea castigado con la muerte. Vosotros, en cambio, decís que si un hombre le dice a su padre o a su madre, que sea declarada corbán, que significa ofrenda, cualquier cosa que pudiera recibir de mí, ya no le permitís hacer nada por el padre o por la madre. Con ello anuláis la palabra de Dios por vuestra tradición, que vosotros mismos habéis establecido, y hacéis otras muchas cosas parecidas a estas. Y después de llamar de nuevo a la muchedumbre, les decía: escuchadme todos y entendedlo bien, nada hay fuera del hombre que, al entrar en él, pueda hacerlo impuro, las cosas que salen del hombre, esas son las que hacen impuro al hombre. Y cuando entró en casa, ya sin la muchedumbre, sus discípulos le preguntaron el sentido de la parábola. Y les dice: así que también vosotros sois incapaces de entender. ¿No sabéis que todo lo que entra en el hombre desde fuera no puede hacerlo impuro? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y va a la cloaca. De este modo declaraba puros todos los alimentos. Pues decía, lo que sale del hombre es lo que hace impuro al hombre. Porque del interior del corazón de los hombres proceden los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, los deseos avariciosos, las maldades, el fraude, la deshonestidad, la envidia, la blasfemia, la soberbia y la insensatez. Todas estas cosas malas proceden del interior y hacen impuro al hombre. La mujer sirofenicia se fue de allí y se marchó hacia la región de Tiro y de Sidón. Entró en una casa y deseaba que nadie lo supiera, pero no pudo permanecer inadvertido. Es más, en cuanto oyó hablar de él una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro, entró y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de origen, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio. Y le dijo: deja que primero se sacien los hijos,
porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Ella respondió diciendo, es verdad, Señor. Pero también los perrillos comen debajo de la mesa las migajas de los hijos. Y le dijo, por esto que has dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija. Y al regresar a su casa encontró a la niña echada en la cama. Y que el demonio había salido. Curación de un sordomudo. De nuevo, salió de la región de Tiro y vino a través de Sidón hacia el mar de Galilea, cruzando el territorio de la Decápolis. Le traen a uno que era sordo y que a duras penas podía hablar. Y le ruegan que le imponga la mano. Y apartándolo de la muchedumbre, le metió los dedos en las orejas y le tocó con saliva la lengua, y mirando al cielo, suspiró, y le dijo, Effeta, que significa, ábrete. Y se le abrieron los oídos. Quedó suelta la atadura de su lengua y empezó a hablar correctamente. Y les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Pero cuanto más se lo mandaba, más lo proclamaban, y estaban tan maravillados que decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Segunda multiplicación de los panes. En aquellos días, reunida de nuevo una gran muchedumbre que no tenía que comer, llamando a los discípulos les dijo, me da mucha pena la muchedumbre. Porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido en ayunas a sus casas desfallecerán en el camino. Porque algunos han venido desde lejos. Y le respondieron sus discípulos. ¿Quién podrá alimentarlos de pan aquí, en un desierto? Les preguntó. ¿Cuántos panes tenéis? 7, respondieron ellos. Entonces ordenó a la multitud que se acomodase en el suelo. Tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y los distribuyeron a la muchedumbre. Tenían también unos pocos pececillos. Después de bendecirlos, mandó que los distribuyeran. Y comieron y quedaron satisfechos, y con los trozos sobrantes recogieron 7 espuertas. Eran unos 4000. Y los despidió. Y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, se fue hacia la región de Dalmanuta. La levadura de los fariseos y de Herodes. Salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole, para tentarle, una señal del cielo. Suspirando desde lo más íntimo, dijo, ¿por qué esta generación pide una señal? En verdad os digo que a esta generación no se le dará ninguna señal. Y dejándolos, subió de nuevo a la barca y se marchó a la otra orilla. Se olvidaron de llevar panes y no tenían consigo en la barca más que un pan. Y les advertía diciendo, estad alerta y guardaos de la levadura de los fariseos. Y de la levadura de Herodes. Y ellos comentaban unos con otros que no tenían pan. Al darse cuenta Jesús, les dice, ¿por qué vais comentando que no tenéis pan? ¿Todavía no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis endurecido el corazón? ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Tenéis oídos y no oís? ¿No os acordáis de cuántos cestos llenos de trozos recogisteis? ¿Cuándo partí los 5 panes para 5000? 12, le respondieron. ¿Y cuando los 7 panes para los 4000? ¿Cuántas espuertas llenas de trozos recogisteis? 7, le contestaron. Y les decía, ¿todavía no comprendéis? Curación del ciego de Betsaida. Llegan a Betsaida y le traen un ciego suplicándole que lo toque. Tomando de la mano al ciego lo sacó fuera de la aldea y poniendo saliva en sus ojos. Le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Y alzando la mirada dijo, veo a hombres como árboles que andan. Después le puso otra vez las manos sobre los ojos, y comenzó a ver y quedó curado. De manera que veía con claridad todas las cosas. Y lo envió a su casa diciéndole, no entres ni siquiera en la aldea. Confesión de San Pedro. Salió Jesús con sus discípulos hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino comenzó a preguntar a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le contestaron, Juan el Bautista. Y hay quienes dicen que Elías, y otros que uno de los profetas. Entonces él les pregunta, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Le responde Pedro, tú eres el Cristo. Y les ordenó que no hablasen a nadie sobre esto. Gracias por ver hasta el final. Acercarte a Cristo te hará sentir la paz que necesitas.
No olvides suscribirte y darle me gusta. Hasta el próximo capítulo.